Tengan todos muy buenos días. Es un gusto para mí estar compartiendo nuevamente con ustedes. Espero que se encuentren muy bien. Iniciamos un contenido más, una semana más que estamos trabajando. Espero que la estén pasando bien, que estén aprendiendo en todas las asignaturas, que le estén echando ganas, ¿verdad? Ya casi finalizamos, así es que vamos a hacer el último esfuerzo, el último impulso para finalizar este año. Pues bien, vamos a hablar en esta ocasión sobre los conflictos, sobre esas reacciones que nosotros tenemos ante las situaciones conflictivas en las que nos enfrentamos. Pero antes de iniciar con el contenido de esta semana, de este día, quería hacer un repaso, un recuerdo de lo que hemos visto en los contenidos anteriores. Pues decíamos que hay una diferencia entre conflicto y problema. Definíamos que era un conflicto, que es un problema. En el caso del conflicto hay tres componentes, hablábamos de tres componentes en los conflictos. El primero, que es por oposición de intereses; el segundo, que es la percepción personal; y el tercero, que son las emociones y los sentimientos. En el primero hablábamos que esta oposición de intereses puede darse de dos formas, según su naturaleza y según su decisión. ¿Eso qué quiere decir? Bueno, que los conflictos existen por naturaleza y por la decisión que nosotros tomamos. Decíamos que en los conflictos por naturaleza están los que son intrapersonales, intragrupales, los que son interpersonales y intragrupales. Y por su decisión hablábamos de conflictos que son atracción, evasión y evasión. Esos son los tipos de conflictos que dan por oposición de intereses. Y luego que la percepción personal es importante y fundamental, porque solamente así nosotros podemos percibir que nos encontramos de una forma objetiva dentro de una situación conflictiva. Entonces es sumamente importante la forma como nosotros percibimos la situación en la que nos encontramos. Y el último, que es fundamental, que son las emociones y los sentimientos, es de vital importancia en nuestra vida, y no solo en nuestra vida, sino en esta parte de la decisión de los conflictos, porque dependiendo de cómo nosotros nos encontremos emocionalmente, afectivamente, psicológicamente, así nosotros vamos a reaccionar. Si nos encontramos tranquilos, pues vamos a reaccionar de una forma serena, ¿verdad?, ante esta situación que enfrentamos. Pero si nuestras emociones y nuestros sentimientos están alterados, entonces así será nuestra reacción, y eso nos va a generar, nos va a causar distintas dificultades, distintos problemas ante las otras personas, o en el caso individual, ¿verdad?, o sea, personal. Entonces debemos de tener cuidado y debemos de trabajar mucho esta parte de las emociones y los sentimientos. Eso es lo que veíamos. Luego hablábamos que ¿por qué surgen estos conflictos? ¿Cuál es el origen de estas situaciones conflictivas? Pues el origen va a depender de los tipos de circunstancias, de personas, de todo lo que está en nuestro entorno. No hay un origen específico para los conflictos, pues depende de muchos factores, pero podemos decir, eso sí lo podemos decir, que se encuentra ese origen en el ser humano, en este caso en el hombre. Somos nosotros de donde surgen esas situaciones conflictivas. Eso sí, el origen que va a tener va a ser diferente, porque nosotros en cada situación actuamos de formas distintas, ¿verdad? Puede ser el origen de un conflicto desde la parte emocional, o
puede ser un conflicto desde la parte de nuestro vocabulario, de nuestro léxico, y así, ¿verdad? Puede ir cambiando estas situaciones conflictivas. ¿Qué podemos decir entonces? Thomas Howe nos decía que el hombre es el que se autodestruye, y decía una frase: el hombre es el lobo del hombre. Entonces el hombre constantemente se está destruyendo a sí mismo, se está autodestruyendo, ¿verdad? Es algo que nosotros podemos ver, podemos observar en nuestras comunidades, en nuestras colonias, en el país. Es algo que sucede, que nos está pasando a nosotros constantemente. Nos destruimos sin darnos cuenta, o a veces dándonos cuenta nos autodestruimos. Luego tenemos que el hombre también es un ser social, y por eso surgen los conflictos, porque es un ser social y hay distintas variables que contribuyen a que seamos totalmente diferentes, seamos distintos. Y al final veíamos que hay otras causas, otras consecuencias por las cuales surgen los conflictos, se dan las situaciones conflictivas, como por ejemplo la deficiencia en la información. Si a nosotros no nos dan bien la información, entonces tenemos dificultades, hay dificultades, surgen los conflictos. Un ejemplo sencillo: si en nuestra casa nos dice nuestro responsable, nuestro padre, nuestra madre, nos dice que hagamos aseo, y nosotros pensamos que nos dijeron hacer aseo en tu cuarto, y solo hicimos en nuestro cuarto, en nuestra habitación, y no lo hicimos en toda la casa, pero nuestros padres estaban pensando en toda la casa, porque en la noche vamos a tener una visita, entonces la casa debe estar limpia. Y cuando llegan se dan cuenta que nosotros no hemos hecho aseo, y eso genera conflictos. Nosotros pensábamos que se referían a nuestra habitación, ellos pensaban que la íbamos a hacer en toda la casa. Deficiencia en la información. Y no solamente esos casos, hay muchos casos en los que se han dado conflictos por esa situación, ¿verdad? Por la información, porque no se ha dado la información correcta. Y esto nos pasa en la casa, nos pasa con los amigos, nos pasa en el colegio, y también nos pasa en el trabajo, cuando no se nos da adecuadamente la información que tenemos que realizar. Y así hay otros elementos que ya los vimos la semana anterior. Así es que ahora, en esta ocasión, vamos a hablar sobre esas reacciones que nosotros tenemos ante los conflictos, reacciones que nosotros expresamos ante conflictos que son de naturaleza negativa, pero también hay otras reacciones que nosotros tenemos ante cualquier situación conflictiva. Esta puede ser positiva o que puede ser negativa. Así que vamos a comenzar con las reacciones ante los conflictos de naturaleza negativa. Así como veíamos en el inicio de la división de acuerdo a su naturaleza, así lo vamos a dividir ahora para tener una idea más clara de las reacciones ante los conflictos. Pues decíamos que habían conflictos según su naturaleza: intrapersonal, interpersonal, intragrupal e intergrupal. Entonces comencemos. Cuando los conflictos son intrapersonales, son que nosotros experimentamos, nosotros sufrimos de forma interna, esa violencia o ese comportamiento violento se va a dirigir hacia uno mismo.
es hacia adentro donde se va a generar esa situación violenta. ¿Y cómo se genera esa situación violenta? Pues hay muchas formas de expresión. A veces un insulto no hacia otra persona, sino hacia uno mismo. El hecho de... Hay algunos que llegan incluso hasta lastimarse, ¿verdad? De forma personal, individual. Están expresando esa violencia hacia dentro, ¿verdad? Esa violencia que lleva a otros, lo expresan por medio de la frustración, cuando ya no pueden hacer nada, no quieren hacer nada. La depresión también a veces podría ser un signo de un conflicto no resuelto, un conflicto intrapersonal no resuelto. Entonces hay distintas formas en las cuales podemos expresar esa violencia, ¿verdad? Ese sentimiento que nosotros tenemos a veces de culpa y no lo expresamos, no lo decimos. Entonces eso va a generar en nosotros distintas manifestaciones, y esas son a través de violencia en algunos casos. Entonces debemos de tener cuidado siempre que tenemos un conflicto intrapersonal. Busquemos a alguien o tratemos de darle solución rápido. Busquemos a alguien para contarle, para pedirle ayuda, un consejo, para que ese conflicto intrapersonal no se me haga más grande, ¿verdad? No se me complique y me pueda generar otras dificultades mayores. Esas son las reacciones ante los conflictos intrapersonales. Veamos los siguientes, que son los conflictos interpersonales. Los conflictos interpersonales obviamente son los que se van a generar con otras personas. Ya no es de forma interna, sino es el conflicto que yo tengo con otras personas. Otra persona. Entonces estos conflictos pueden generar violencia muy fuerte, ¿verdad? Como por ejemplo el caso de los esposos o el caso de los novios, las parejas, los amigos. En el caso de los esposos, quizás este tipo de conflictos son los que nosotros más conocemos. Conflictos de naturaleza violenta, de naturaleza negativa. ¿Por qué? Porque nosotros vemos en las noticias el maltrato, vemos como el esposo, el hombre maltrata a la esposa, a la mujer. Entonces eso es lo más conocido, y hemos conocido también incluso de maltratos que han llegado hasta la violencia. Entonces en este caso es el que nosotros más observamos, ¿verdad? Los conflictos intrapersonales de naturaleza negativa. Y lastimosamente, lamentablemente, hay algunos casos donde se ha llegado hasta la muerte, ¿verdad? Y no solamente estamos hablando de conflictos de esposos, sino conflictos con otras personas que nosotros conocemos. Pueden generar un problema mayor, una dificultad mayor. Entonces debemos de tener siempre cuidado ante este tipo de conflictos. Por eso les decía anteriormente que las emociones y los sentimientos son fundamentales, porque si logramos controlar nuestras emociones y nuestros sentimientos, entonces podemos controlar en muchas ocasiones las reacciones ante los conflictos. Quizás no vamos a controlar todo el conflicto, pero al menos vamos a minimizar el grado de ese conflicto. Y así tenemos muchos ejemplos en estos conflictos intrapersonales, ¿verdad? En la parte de los celos, la parte de la intolerancia, que generan dificultades grandes. Veamos los siguientes, que son los conflictos intragrupales. En este caso de los conflictos intragrupales, nosotros conocemos varios casos. La violencia que se genera en algunos casos no es así como en la de los intrapersonales, o
en los interpersonales, ¿verdad? Sino que es una violencia, por ejemplo, un grupo lo que hace es separarse, un grupo de amigos lo que hace es dividirse, ¿verdad? O en el caso de los hogares, de los matrimonios, ¿qué es lo que sucede? Se divorcian. ¿Por qué? Porque tenían un conflicto intragrupal. Los hijos, el papá, la mamá, entonces mejor optaron por la separación y el papá se quiere quedar con uno de los hijos se quiere quedar con la madre, no con el padre, entonces hay conflictos intragrupales. O en el caso de los grupos musicales también, me he puesto ese ejemplo porque ustedes, yo conocemos varias separaciones de grupos que se han dado por situaciones conflictivas. Hay grupos que se han separado por ese tipo de situaciones conflictivas, que no les gusta esa letra, pero de la canción, entonces y muchos factores más por los cuales se pueden dar las separaciones. Esos son los conflictos intragrupales. Y los conflictos intergrupales igual son los que nosotros también más identificamos, más conocemos, ¿verdad? Porque si el conflicto es de carácter intergrupal, puede llevar hasta peleas fuertes, ¿verdad? Y nosotros ante estos conflictos nosotros podemos observar muchos ejemplos. En América Latina hay muchas expresiones de violencia en cuanto a esta pugna de poderes. Estamos hablando entre manifestantes, policías, entre derechas, izquierdas. Entonces todos quieren manifestarse, todos quieren el poder, son reprimidos y se dan este tipo de conflictos. Y no solamente en la parte social o en la parte política se dan este tipo de conflictos intergrupales, sino también podemos decir el deporte. El deporte es otro de los espacios donde se puede generar este conflicto intergrupal, una barra con otra barra. Al salir aquí hemos tenido lastimosamente en el país, hemos tenido esa experiencia donde unos seguidores agreden a otros seguidores del equipo contrario. Entonces esa es una forma de violencia intergrupal, de un conflicto que tiene naturaleza negativa. Eso genera violencia, ¿verdad? ¿Y cuál es la causa fundamental por la cual el conflicto va cargada de violencia? ¿Cuál es el origen? ¿Por qué genera violencia al conflicto? Bueno, primero porque hay un profundo sentimiento de frustración. Nosotros experimentamos una frustración ante una situación que no podemos resolver. Podría ser así como en imagen, podría ser quizás un ejercicio que estamos realizando y no nos sale. Entonces experimentamos un conflicto intrapersonal, no le encontramos salida y tenemos que entregar esa guía de ejercicios, pero no me sale ni el primer ejercicio y la guía es para hoy en la tarde. Entonces experimento un conflicto intrapersonal y eso me lleva a mí a sentir a experimentar una profunda frustración. Entonces, ¿qué es lo que hago? Bueno, me pongo a llorar, aviento las cosas, digo algunas expresiones no apropiadas. Entonces, esa es violencia, aunque no se dirija hacia otra persona, pero esa es violencia, la dirigimos hacia nosotros. Entonces es uno de los factores por los cuales los conflictos se cargan de violencia, ese sentimiento de frustración que nosotros experimentamos, que nosotros tenemos. ¿Y cuál es la siguiente? Bueno, la siguiente es la intolerancia.
La intolerancia es otro de los factores que van a generar que los conflictos se carguen de violencia, y en la tolerancia pues ya lo hemos visto nosotros anteriormente, es importante y fundamental. Si no, estas acciones, estas actividades que nosotros realizamos pueden generar causas mucho mayores. Entonces, estos elementos, tanto la intolerancia como la frustración, lo que hacen es que nosotros perdamos la paz, ¿verdad? Que perdamos la tranquilidad, y también algo que es muy grave, ¿verdad? Es que nosotros perdamos ese equilibrio emocional. Si nosotros llegamos a ese caso, pues debemos de pedir ayuda, debemos de buscar a alguien que nos pueda ayudar a salir de esa situación, porque es muy difícil y muy peligrosa. Entonces, las personas que están involucradas en el conflicto van a experimentar, en este caso, una vida altamente tensionada. O sea, no van a vivir bien, no vamos a experimentar las cosas buenas. Por eso es necesario que cuando enfrentamos un conflicto no lo evadamos, sino que le demos una solución rápida, porque si no nos vamos a estresar, y para vivir estresado no es bueno, porque nos enfermamos, nos pueden generar ciertas enfermedades, aunque nosotros no creamos, pero sí nos puede generar otras enfermedades el estrés, que después no vamos a encontrarle salida, se nos va a hacer más grande la dificultad y no vamos a encontrarle sentido, en este caso, a la vida, no vamos a sentirle placer a la vida. ¿Por qué? Porque nuestra cantidad de tiempo, nuestra cantidad de energía que poseemos, la vamos a enfocar para resolver ese tipo de situaciones. Entonces eso nos va a hacer perder a nosotros ánimo, motivación, esfuerzo, y no vamos a querer seguir adelante. Entonces debemos de darle una solución rápida, ¿verdad? Buscar la mejor solución posible ante esta situación conflictiva. Debemos de resolver ese conflicto lo más pronto posible para no tener esas dificultades. Veamos otras reacciones ante los conflictos. ¿Cómo reaccionamos ante diversos tipos de conflictos? Pues bien, hay ciertos estudios que nos van a decir que nosotros reaccionamos de esta forma. Primero es por competencia o por competición. Este tipo de reacción es esa preocupación que nosotros tenemos por los deseos individuales, ¿verdad? Y no por los del otro. Entonces esto lo vemos nosotros muy seguido. Para que yo pueda ganar, el otro debe de perder. Obviamente en una competencia siempre hay un ganador y hay un perdedor. Lastimosamente nos hemos acostumbrado a llamarle de esa forma. En las competencias uno pierde, el otro gana, uno gana, el otro pierde. Pero esto no tendría que ser de esta manera. Eso nosotros lo vemos en los deportes, ¿verdad? En los deportes que lo que se busca siempre es ganar, y no le importa que el otro pierda. Esto nosotros lo experimentamos en otras actividades también. Reaccionamos de esta forma. Luego tenemos por acomodación. Por acomodación, este tipo de reacción es donde nosotros nos adaptamos más a los intereses del otro que a los de uno. Entonces lo que nosotros buscamos es satisfacer los deseos del otro. Entonces aquí nosotros perdemos y el otro gana, ¿verdad? Y lastimosamente este tipo de conflictos a veces es muy perjudicial para uno. Muy perjudicial. ¿Por qué? Porque a nosotros lo que nos interesa es que el otro gane. Un ejemplo sencillo: un amigo o una amiga me pide que le ayude con su guía de ejercicios que tiene para
una asignatura que tiene que entregarla al día siguiente. Entonces igual yo tengo mi guía que tengo que resolverla, que tengo que entregarla, pero por ayudarle a ella yo no resuelvo la mía. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Al llegar la hora de la entrega, ella entrega y yo no. Yo salgo mal y ella salió bien. Ella sacó 10 y a mí me pusieron 2 o 1. Entonces ese es un tipo de reacción ante conflictos que a veces son negativos para nosotros, perjudiciales. Veamos el siguiente. El siguiente es la reacción por evasión. Entonces, en este tipo de conflicto es cuando nosotros ignoramos esa situación conflictiva y tratamos de no darle respuesta. Y esto no es correcto, no es adecuado que no le demos respuesta a los conflictos, sino que tenemos que darle una respuesta pronta a esa situación conflictiva. Acordémonos que evadir una situación no es correcto, no es adecuado. Tenemos que enfrentar esa situación y darle una respuesta. ¿Por qué? Porque eso nos va a ayudar a nosotros a crecer. Y no solamente porque nos va a ayudar a crecer, sino porque nuestro ambiente en el cual nosotros nos vamos a desarrollar va a ser más positivo, ¿verdad? Nos va a ayudar a nosotros y nos vamos a liberar nosotros de muchas dificultades en el futuro, ¿verdad? Entonces tratemos de darle una solución. Este tipo de conflicto, evasión o perder es uno de los más difíciles por resolver, pero tenemos que darle una solución, no podemos dejarlo que pase mucho tiempo. Luego tenemos el cuarto, que es convenio negociación. Esta pues obviamente es uno de los conflictos, de las reacciones que más se recomienda, que nosotros tenemos que reaccionar ante este tipo de conflictos, que es por convenio o negociación. Obviamente en este conflicto ninguno de los dos gana el 100%, pero tampoco ninguno de los dos pierde en el 100%. Entonces nos distribuimos, ¿verdad? Ganamos poco, perdemos poco. Y nosotros aquí podemos ver nuestra capacidad de dialogar, de ponernos de acuerdo con la otra persona. Entonces, ganar poco, perder poco es una de las formas de las reacciones ante los conflictos, que es muy positiva, que nosotros tenemos que buscar. Y tenemos la última, que es por colaboración. Esta reacción es la que nosotros siempre deberíamos de buscar, siempre por colaboración. Es posible que todos ganemos, es posible que el otro gane, pero que también yo pueda ganar. Entonces este tipo de reacción es el que nosotros debemos de buscar siempre, ¿verdad? Ante los conflictos. Pues bien, hasta ahí llegamos con los contenidos. Les presento este pequeño ejercicio que ustedes pueden hacerlo, ¿verdad? En su casa. ¿Cómo reaccionamos? Para ver nuestra capacidad emocional, nuestro control ante las emociones y los sentimientos. Cómo nosotros reaccionamos cuando nos hacen una acusación injusta. ¿Nos controlamos o somos violentos? Ustedes pueden responder, ¿verdad? La segunda, ¿cómo reacciono ante un examen donde se me evalúan temas que no han visto en clase, que no hemos visto en clase? Eso me pasaba a mí, les pasaba a todos, mis compañeros en la universidad, en el colegio. A veces nos ponían contenidos que no habíamos visto y quizás por algún olvido del profesor o por no sé qué es lo que le pasaba. Entonces nos colocaban contenidos que nosotros no evaluamos. ¿Cómo reaccionamos? O ante una llegada tarde a la parada de autobús, ¿cómo reaccionamos, verdad? Si ese día es importante y tengo que estar temprano, entonces ¿cómo reacciono? Si llego tarde, violento o me controlo. O cuando estamos en una fila y cuando alguien se mete
adelante porque quiere llegar primero. Entonces, ¿cómo reaccionamos? ¿Cómo reaccionamos? ¿Reaccionamos controlados o reaccionamos violentos? Más o menos para que nosotros conozcamos cómo somos, ¿verdad? Cómo reaccionamos ante esas situaciones. Pero les decía, es importante, es fundamental controlar nuestras emociones y nuestros sentimientos. Pues bien, eso es lo que quería compartir con ustedes con respecto a las reacciones ante los conflictos de naturaleza negativa y de otro tipo de reacciones. Entonces, espero haya sido comprensible. Si tienen dudas, pues pueden hacerla, no hay ninguna dificultad. Bien, esto es lo que quería compartir con ustedes, esta parte de los conflictos, de estas reacciones que nosotros tenemos, para que así nosotros pensemos, ¿verdad? Pensemos primero cómo vamos a reaccionar, qué reacciones las que debemos de tomar. En algunas situaciones, obviamente, ante algunos conflictos, nosotros no pensamos, reaccionamos de forma inmediata, pero en la medida que nosotros conocemos, nuestro cerebro reacciona, ¿verdad? Y procesa la información mucho más rápida, y eso nos permite a nosotros reaccionar de una forma diferente, ¿verdad? Nosotros ya acostumbramos a nuestro cuerpo, acostumbramos a nuestro organismo, a nuestro cerebro a reaccionar de una forma. Es por eso que las emociones y los sentimientos son fundamentales. Tratemos de controlarlas, tratemos de conocernos, porque solamente conociendo trabajar esta parte. Así que esto es lo que quería compartir con ustedes. Espero que les esté yendo bien en esta semana, en este periodo que ya estamos por finalizar, ya falta muy poco. La próxima semana ya se acerca la evaluación de la obra, espero que la estén leyendo. Y si tienen alguna duda, pues pueden hacerla, no hay ningún problema, pueden comunicarse conmigo, pueden consultarlo para resolverlo. Solamente recordarle que el control de lectura es sobre toda la obra. La obra tiene un título, el cual es tomado de la primera novela que tiene él, pero es de los relatos, de todos los relatos que aparecen en la obra. Así que bueno, les voy a dejar el espacio para las preguntas. Si tienen dudas, pues háganlas. Yo con gusto trataré de resolverlas. Así que es un gusto para mí haber estado con ustedes compartiendo. Cuídense, aprovechen su tiempo y estudien lo más que puedan. Hasta la próxima. Nos vemos.
Thank